Pues hoy vamos a iniciar nuestra plática en un libro de la Biblia que comúnmente no usamos, al menos yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me referí a este libro, y es el libro de Judas. Y pues yo creo por el solo nombre le sacamos la vuelta a Judas, pero no es Judas Iscariote, es otro Judas. En un momento más vamos a saber quién era. Así que le invito a que abra su Biblia o nos siga con la lectura en la traducción, en la versión Nueva Traducción Viviente. Judas capítulo 1, verso 1. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. ¿Quién es este Judas? Bueno, en Mateo 13:55 vemos que es una escena donde algunos se están burlando de Jesús. Y dice que se burlaban de Jesús diciendo: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Judas, para ubicarlo, es el hermano menor o el medio hermano menor de Jesús en la carne, por supuesto. Y volvemos a Judas, ya que leímos el saludo, el deseo de que cada vez Dios nos dé más misericordia, paz y amor. Dice el versículo 3: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios nos ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Judas quería hablarles acerca de la salvación. No sabemos en qué forma, qué énfasis, pero dice: estoy preocupado y quiero hablarles de otra cosa muy diferente que va ligado a la salvación que tenemos, pero que es una preocupación que tengo porque algunas personas se han infiltrado en sus iglesias y están diciendo que la gracia maravillosa que Dios nos permite y nos ha dado es para llevar una vida inmoral. Uy, Judas, por eso nunca le habíamos hecho caso a Judas. Es muy directo Judas. Él estaba preocupado que los creyentes se dejaran engañar por una gracia falsificada, algo que parece gracia pero no lo es, y que esta falsificación los llevara a vivir en el engaño, y el engaño a negar a Jesucristo. Una gracia falsificada, diríamos hoy en día una gracia pirata. ¿Cuántos se han enfrentado a falsificaciones que parecen que son de verdad? Yo tengo un amigo que un día llegó tan emocionado conmigo porque le estaban vendiendo unos iPads como a una cuarta parte del precio que comúnmente se consigue. Y llegó tan contento y dice: no, es que mira, sí son, tienen la manzanita ahí y sí son. No, pues cómpralos. Y llega con sus aparatos, las cajas y todo parecía tan bien. Y cuando los abre y los quiere prender, nunca prendieron. Porque parecían que eran de verdad. Tenían la manzanita, tenían el estuche, tenían todo. Y él se fue con la finta y fue defraudado. Y Judas está diciendo: debemos tener cuidado con aquella gracia que a veces oímos que nos permite vivir como nos da la gana. Debemos tener cuidado. Hoy en día hay un mercado de falsificación o piratería de miles de millones de dólares. ¿Por qué tiene tanto éxito la piratería? Porque no estamos dispuestos a pagar el valor del original.
Creemos que podemos tener los beneficios del original sin pagar el valor que le ha sido asignado al original. Deseamos disfrutar del diseño original, pero no honramos al creador de la obra. Deseamos presumir que tenemos algo original cuando en realidad no lo es. Estamos dispuestos a jugárnosla en cuanto a la calidad con tal de no pagar, ¿verdad? Y por eso vemos de repente que te venden una película. Ahí llegas a un Oxxo y te venden una película por 15 pesos. Y luego vas a una tienda formal establecida y la misma película cuesta 250 pesos. Y en la mente dice uno, no, pues es lo mismo. Pues es igual, pero no es lo mismo. Y a veces te llevas la sorpresa, no solamente pues de lo chafa, pero que ni puedes ver la película. Pero todos queremos ahorrarnos ese dinero y no le damos valor a la obra original. Yo sé que aquí nadie compra piratería, ¿verdad? Pero estamos dando el ejemplo por si conocen a alguna persona. Incluso algunas publicaciones de piratería dicen imitaciones originales. O es original o es imitación. Y me ha tocado ver personas que me quieren vender algo y dicen, no, mira, es que es una imitación original. Pues sí, pero no es el original. Y a veces la gracia se puede desvirtuar pareciendo original. ¿Cuándo es cuando se desvirtúa? Cuando dejamos de honrar a la persona de Cristo. Se puede ir a uno de los dos extremos, al que estamos hablando de un libertinaje, donde no estamos sujetos a la autoridad y el gobierno de Dios. Y el otro extremo es rechazar la gracia pensando que a través de cumplir la ley y los mandamientos seremos salvos. Están los dos extremos y Judas se preocupa y dice, tengan cuidado de no vivir una gracia que es falsificada. Personas que quieren disfrutar de los beneficios de la gracia, pero no le dan el valor original. Porque el valor de la gracia no descansa en sí misma, sino en el valor de la persona que lo otorga, Jesucristo. El valor, lo voy a volver a decir, están como asustados hoy. El valor de la gracia no descansa en sí misma, sino en el valor de la persona que lo otorga, Jesucristo. ¿Qué tan valioso es para mí Jesucristo? No estoy hablando de la religión, no estoy hablando de venir a una reunión dominical y cumplir con ciertos rituales y leyes. Estoy hablando de tener un encuentro con la persona divina de Jesucristo y el valor que Él tiene para mí. Es la perla de gran precio, por lo cual he vendido todo y lo he dejado todo por tenerlo solamente a Él, como dice el apóstol Pablo. Y cuando yo le otorgo el valor real que tiene Jesús, entonces su gracia no será una licencia para pecar, será la oportunidad para honrarlo mejor a Él. Porque la gracia nos capacita, nos otorga deseos que nosotros no podemos producir para amarlo a Él. Cuando le otorgamos un mayor valor a los beneficios y no al dador de la misma, tenemos una gracia falsificada. Y esta gracia falsificada se produce cuando tenemos conceptos equivocados acerca de quién es Dios. Si no conocemos a Dios, si no conocemos su carácter, sus atributos, su personalidad, porque Dios tiene una personalidad, es una persona divina. Nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros tenemos una personalidad, ¿verdad? Dios tiene una personalidad, es divina, no es igual a la nuestra, no la compartimos, no compartimos sus atributos. Sin embargo, Él tiene una personalidad y la Biblia nos enseña que Él ama, que Él siente, que Él se enoja, que Él perdona, que Él, por así llamarlo, se arrepiente. Hay ocasiones en que la Biblia nos dice que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a una persona o a un país cuando estos se arrepintieron. Y entonces su cualidad de bondad y de gracia lo hizo cambiar de opinión. No cambian sus atributos,
En ninguna manera, jamás cambian sus atributos, pero Él puede cambiar una decisión cuando ve que nosotros entendemos sus atributos y su personalidad y nos alineamos a ellos. Entonces el juicio que estaba diseñado para nosotros es transformado en gracia cuando venimos a Cristo. Conceptos equivocados de quién es Dios. De quién es Dios, de quiénes somos nosotros. Un concepto equivocado del pecado y cómo este ofende a Dios. Un concepto equivocado de quién es Cristo y cómo puede mostrarnos al Padre y salvarnos. Cuando tenemos conceptos equivocados, entonces producimos una gracia falsificada que no es gracia. Pero necesitamos ir a la Escritura y conocer quién es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el pecado y quién es Cristo? Así que veremos una por una de estas. Número 1, un concepto equivocado de Dios. Cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, no entenderemos su verdadera gracia. El concepto falso o equivocado de Dios surge cuando las personas no están dispuestas a permitir que Dios sea quien dice ser. Intentamos cambiarlo, corregirlo, alterarlo, disculparlo en un intento de hacer de Él alguien que no es, con el fin de obtener a bajo costo los beneficios de un Dios domesticado. Un Dios que nosotros podemos controlar y meter a una caja y decir: así se mueve Dios y solamente así. Así lo ha hecho en el pasado, así lo hará en el presente y así lo ha hecho y así lo hará en el futuro. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. No es el genio de la lámpara de Aladino que frotamos y Él surge para dar nuestros deseos. No es nuestro sirviente para darle un chasquido de dedos y decir: ven y haz. No lo es. Él es Dios. Él es grande, Él es eterno. Él existe en sí mismo y está satisfecho en sí mismo. Porque lo que más le encanta a Dios es ser Dios. Porque siendo Dios, entonces nosotros recibimos de Él su gracia. Es necesario que deseemos que Dios sea quien es y nos adaptemos nosotros a ello. Porque este será el único fundamento que permite edificar una fe firme y estable. Si no, cuando vienen los problemas, preguntaremos o reclamaremos a Dios: ¿por qué no hiciste lo que te pedí? ¿O por qué permitiste esto? Hay situaciones difíciles que no tienen una respuesta fácil. Pero cuando tenemos un concepto correcto de Dios, tenemos paz. Sí tenemos paz, porque sabemos que Él gobierna. Él no controla. Controlar es anular nuestra personalidad. Controlar es quitarnos de nuestras manos las riendas de nuestra vida, porque somos incapaces de llevarlas. Pero cuando Él gobierna, Él quiere que tomemos su voluntad y la hagamos, la apliquemos por el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Él desea que lo conozcamos. Si quitamos a Dios algunos de sus atributos, debilitaremos nuestro concepto de Él y crearemos en nuestra imaginación al Dios ideal, pero no real. Algunos han extraído de Él toda la justicia, el juicio, el aborrecimiento del pecado, y no les queda otra cosa más que un Dios descafeinado, soluble. No sirve. Otros han extraído el amor y la gracia quedándose con un Dios de juicio. O han eliminado la personalidad. No les queda más que un Dios impersonal, frío, matemático, de cumplimiento de leyes y de rituales y de ceremonias. Pero es un Dios de justicia, de gracia, de verdad, de santidad, de amor, de rectitud y de misericordia. Quisiera ver en Mateo 25 un ejemplo de alguien que tenía un concepto equivocado de Dios y cómo afectó esto su fe y su eternidad. Mateo 25, verso 24.
¿Ya lo tiene? Dice, por último, está hablando de la parábola de los talentos, de cómo el Señor repartió talentos y se fue. Repartió talentos a sus siervos, se fue el Señor, pero regresó a pedir cuenta de ellos. Atiende a los 2 primeros, los alaba por su ingenio, pero va con el último y dice versículo 24. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era. Fíjate cómo dice: yo sabía que usted era. Yo he oído que dicen de él. ¿Dónde? No, pues alguien dijo. ¿Quién fue? No, pues no sé. Pero creo que la Biblia lo dice. ¿Dónde? Pues por ahí, hombre. Es que yo creo que así es Dios. Sí, pero ¿en base a qué? ¿En qué se sustenta la fe que tenemos? Porque la fe no es un convencimiento. No es que yo me repita a mí mismo: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y creamos hasta un mantra, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es bueno. Ese no es fe, no es un convencimiento. La fe, por definición, en Hebreos 11:1 dice: es la certeza, y certeza es fundamento, es lo que sostiene un edificio, son los cimientos, y este cimiento es la palabra de Dios, y sobre él edificamos un edificio de una vida cristiana. Pero la fe tiene un solo fundamento, es la palabra de Dios, y Cristo es la piedra angular de este. Y entonces cuando soplen vientos y vengan tempestades, no va a caer porque tiene un fundamento. Pero cuando no conocemos a Dios y decimos: es que yo oí, ¿quién lo dijo? Pues un predicador en internet. Y ahora que todo el mundo es profeta y todo el mundo es apóstol, ¿quién lo dijo? No, pues lo dijo fulano. Pero ¿qué dice Dios en la escritura? ¿Qué dice su palabra? ¿Quién Él es? ¿Cómo es su personalidad, sus atributos? ¿Qué espera de mí? ¿Qué espero yo de Él? Este hombre decía: yo sabía. Pues ¿quién se lo dijo? ¿Quién sabe? Tal vez las enchiladas que cenó la noche anterior. Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. ¿Así era el Señor de este hombre? No, dice: un hombre severo que cosecha lo que no sembró. ¿No le sembró una bolsa de plata? ¿No le dio? ¿De dónde tenía este concepto tan chueco y equivocado? Que no tenía un fundamento. Y hay muchos creyentes que así ven a Dios: un hombre severo que cosecha lo que no sembró. Están esperando el golpe de Dios, están esperando el juicio de Dios, y a veces se portan bien porque no quieren ese juicio. Pero lo que Dios quiere es que nos relacionemos con Él y hagamos lo bueno porque lo amamos y lo conocemos, porque hay una lealtad de Dios hacia mí eterna, y me ha causado que mi corazón quiera ser leal a Él. Y por eso no lo ofendo, por eso no miento, por eso procuro. Y cuando la riego, vengo de nuevo a Él y le digo: perdóname, te ofendí. No se trata del cumplimiento de la ley, no se trata de verlo a Él malo en un trono de juicio, porque ahorita mismo Él no está en un trono de juicio, Él está en un trono de misericordia. ¿Y qué hizo? ¿Qué logró este mal concepto de Dios que tenía este siervo? Versículo 25: tenía miedo. Tenía miedo, tenía mucho miedo. Y entonces, ¿qué hice? Escondí en la tierra el dinero que me diste. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando vieron que pecaron contra Dios y estaban desnudos? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Lo contrario a la fe es el miedo, porque no comprendemos a un Dios santo, misericordioso, lleno de gracia, de justicia también, de rectitud, pero que quiere impartir esa rectitud por su Espíritu Santo y no por nuestras obras de justicia.
Y el amo respondió, versículo 26, siervo perverso y perezoso. ¿Qué produce un mal concepto de Dios en nosotros? Que nos hacemos perversos, que significa separados de Dios, de su vida, y perezosos. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? No está hablando de que su concepto era correcto. Estaba hablando de que su concepto era mentiroso y lo había engañado. Y se mostró como un Señor bondadoso. Ahora vamos a ver el ejemplo de Job. Usted sabe por cuántas calamidades pasó Job. Impresionante. Perdió su familia, perdió sus propiedades, perdió todo lo que tenía. Y al final en Job 42, verso 1, el Señor está hablando con él y Job le responde al Señor. Job 42, 1. Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? ¿Y qué dice Job? Soy yo. Soy yo, Señor. Está hablando con Dios. Imagínate los argumentos que tenía en su mente Job. Y luego los amiguitos que tenía que no ayudaban en nada, porque le decían: por algo estás así como estás. De seguro ofendiste a Dios, hiciste algo y por eso estás así. Y hay gente que tiene este concepto de Dios. Es que Dios te está castigando. Es que algo hiciste, Y la gente pobre empieza a revisar a sus generaciones y quiere la revelación de quién era su tatarabuelo. ¿De dónde viene esta maldición? Viene de que somos hijos de Adán y Eva. Es simple y sencillo. Imagínate lo que tenía en su mente Job. Y empieza a hablar con Dios. Y Dios dice: ¿quién está hablando tanta tontería? ¿Quién está argumentando que me conoce y sus palabras muestran que no? Y Job dice: yo soy, aquí estoy. Wow. Soy yo el que hablaba cosas de las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Versículo 5. Job dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Hasta ahora lo único que tenía de ti eran fotografías, algunas muy desvirtuadas de qué era tu personalidad, que te retrataban de una manera en la que tú no eras. Pero ahora ya no estoy con la fe de mis papás, con la fe de la religión, con la fe de la ley. Ahora te he visto cara a cara, tal como tú eres, a través de tu palabra, por el Espíritu Santo que me has dado, y te veo tal cual tú eres. Y veo que eres hermoso y poderoso y lleno de gloria y que tienes tu vida en mis manos. Y ahora que te veo, yo creo, Señor. Y dice el versículo el siguiente: y me arrepiento y me siento en polvo y en ceniza, porque era un ignorante que no sabía nada. Algunos nos hemos sentido así. Yo me acuerdo cuando perdimos nuestro primer bebé, Ivonne y yo. Así te sientes. Y empieza la mente a divagar. Empieza la mente a argumentar. Empieza nuestro sentido común y nuestra conciencia a decirnos quién es Dios y por qué sucedió, y buscar una respuesta, y nunca la encontramos. Deprimidos, tirados en la cama llorando día tras día, hasta que fuimos con él y le dijimos: tengo que verte cara a cara, porque yo no puedo vivir así. Me está matando esta angustia. Y algunos tienen preguntas de por qué sucedió y por qué sucedió. No sé por qué sucedió, pero lo que sí sé, y mi confianza y mi fe y la gracia que Él me ha dado, no se basa en mi experiencia. No reduzco a Dios a mi experiencia,
sino que lo dejo que Él sea Dios, grande, glorioso, eterno, lleno de gracia y de verdad. Y esa es mi esperanza, que aún en la muerte tendré la victoria. Que aún en la muerte tengo la victoria, porque la eternidad me está esperando. Por eso el apóstol Pablo decía: si me van a matar, ya mátenme, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es mucha ganancia. Pero nos han presentado a un Dios que quiere construir en esta tierra un Disneylandia. Y si no tenemos ese Disneylandia, entonces Dios no funciona. Es el Dios que hemos reducido a nuestros deseos y caprichos. Pero cuando Él es Dios, cuando yo entiendo su personalidad, sus atributos de amor, de gracia, de bondad, de justicia, de paciencia, de longanimidad, entonces estoy confiado, y cualquier tribulación pasajera puede causar en mí un mayor peso de gloria, porque yo sé quién Él es, yo sé en quién he confiado. No entiendo todo. Después de 30 años de seguirlo, 20 de servirlo, no entiendo todo. Creo que cada día entiendo menos. Pero sé quién Él es, y estoy descubriendo cada día algo más de Él. Necesitas hacerlo, porque si tu vida está basada en un cumplimiento de una ceremonia dominical, no vas a poder estar firme. Si nuestra fe descansa en un cumplimiento de ley, y por eso nuestros jóvenes a veces no quieren la iglesia, porque es cumplimiento de ley, y tú tienes que, y tú debes de. Pero cuando ellos entienden que Dios es bueno, que Dios es hermoso, que Dios te entiende, joven, que sabe tus pensamientos y te sustenta y te da gracia para salir adelante, entonces tendremos una iglesia donde los jóvenes quieren estar aquí, donde les decimos la verdad, que no somos perfectos los adultos, que nuestra fe a veces se tambalea y que necesitamos el poder de su Espíritu Santo. Entonces van a creer que esto es real, que esto es genuino, porque conocemos a Dios y se los enseñamos. También la falsificación de la gracia y de la fe se basa en un concepto erróneo de nosotros mismos. Tener un concepto equivocado de Dios hará que tengamos un concepto equivocado de nosotros mismos. Solo podemos conocernos en la medida que conozcamos a Dios. Solo podremos conocernos en la medida que conozcamos a Dios, porque si nuestra teología es falsa, nuestra antropología también lo será. Si hay un conocimiento deficiente de quién es Dios, tendré un conocimiento deficiente de quién soy yo. Y si nos equivocamos al pensar en Dios, nunca sabremos quién somos, qué somos y cuál es nuestro propósito en esta tierra. Solo podemos explicarnos a nosotros mismos a la luz de la doctrina de que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza a partir del polvo de la tierra, soplando en su nariz aliento de vida, de modo que el hombre fue un ser viviente. Esa es la verdad. Él me hizo, Él me formó. ¿Para qué? El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 verso 3. Efesios 1, 3. ¿Tiene su Biblia ahí? Si no, le recomiendo que traiga su Biblia. Esta es una ayuda visual que con mucho gusto la tenemos. Pero si trae su Biblia o un medio electrónico, ahí puede subrayar, ahí puede anotar. Si es una Biblia tan bonita que no quiere rayar, cómprese otra que sí pueda rayar. Que dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo le animo a que se aprenda de memoria este versículo. Es tan fácil, tan sencillo. Bendito sea el Dios. Yo también me lo tengo que aprender. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir según el puro afecto de su voluntad? Porque le dio la gana. ¿Por qué me escogió Dios? Porque le dio la gana. Pero díganlo así con convicción, norteña. Porque le dio la gana. ¿Qué hice yo para merecerlo? Nada. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que ninguno busca a Dios. Yo no andaba buscando a Dios. Perdóneme, pero usted tampoco. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos totalmente perdidos, sin ninguna capacidad de buscarlo, de desearlo y amarlo, Él nos rescató. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dio la gana. Wow, qué bien lo aprendieron. Así que, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 6. Si yo sé que Él me hizo, Él me formó a su imagen y semejanza, me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, me escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que toda mi vida, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago, cualquiera que sea mi profesión o mi actividad económica, cualquier cosa que yo hago está destinado a una sola cosa. ¿Cuál es? Traer gloria a su nombre. Ahí donde estás en tu negocio vendiendo, no sé, ferretería, papelería, ahí si eres doctor, arquitecto, ingeniero, hombre de negocios, tienes una alta posición en una empresa transnacional, quien quiera que tú seas, existes para una sola cosa: traer alabanza a su gloriosa gracia. Y esta alabanza es la que nos lleva a desearlo. Sí, dale un fuerte aplauso a Cristo. A Cristo amado. Por eso existimos. Y por eso lo pone en el mismo versículo, que somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A mayúscula habla de Cristo. Estoy en el amado. Y si lo ubica, amado, no lo ubica como juez. Hay otras escrituras que sí. Hay otras escrituras que lo ubican como juez, como eterno, como sabio. Pero aquí se preocupó el Espíritu Santo al inspirar a Pablo en decir: existes para la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque tú eres acepto en el amado. Porque Dios te ha aceptado en Cristo Jesús. Y no hay nada que te separe del amor de Cristo. Pablo lo dice: ¿qué nos separará del amor de Dios? Angustia, tribulación, hambre, desnudez. ¿Qué nos va a separar? ¿Que de repente las cosas no van muy bien? ¿Que tenemos a veces enfermedades que nos limitan? ¿Qué nos va a separar? Dice: nada nos separará del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque yo tengo una confianza. Él me ha aceptado en el amado. Y entonces todo lo que yo soy existe para una sola cosa: traer gloria a tu nombre. Mi vida está hablando de su gloria, de su gloriosa gracia. Wow. Un concepto equivocado del pecado también nos trae a una gracia que no es gracia. Un concepto equivocado del pecado no nos permite vivir la fe de Cristo. El pecado no se puede comprender a menos que creamos en el verdadero Dios y en lo que Él ha dicho sobre nosotros. El pecado es ese fenómeno intruso, omnipresente, que se encuentra en toda la humanidad y se manifiesta por medio del odio, las mentiras, la deshonestidad, la inmoralidad, el asesinato, el crimen, la injusticia, que exige que haya leyes, policías, cerrojos, cárceles y cementerios.
Es esa tendencia que todos, por muy bonita cara que tengamos, traemos muy adentro. Todos. Así lo dice la Biblia. Romanos 3, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Por qué? Porque yo he pecado contra ti. Y antes de recibir las buenas noticias de salvación, necesito escuchar las malas noticias. Dios dijo que el pecado es transgredir su ley, una rebelión contra su voluntad. El pecado es una naturaleza que heredamos, es un acto contra la fe, el amor y la gracia de Dios. Es una rebelión contra su autoridad y su diseño. Es decir, yo no quiero tu diseño. Amamos a la gente, oramos por aquellos que están confundidos en su sexualidad, que rechazan el diseño que Dios los hizo hombres o los hizo mujeres, que es en el fondo habrán sufrido muchas tragedias, habrán sido abusados y el engaño es: tu diseño está mal, tengo que hacer el propio, y eso nos lleva al pecado. Pero el pecado tiene un engaño muy sutil. Hebreos lo dice, Hebreos 3:13: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure esa oportunidad hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Quiero ir a Romanos capítulo 7 verso 9, porque el apóstol Pablo nos instruye de cuál es el engaño, o afirma el engaño del pecado. Romanos 7:9 dice: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. En Filipenses dice que él era celoso de la ley, pero siendo celoso de la ley, no entendía la ley. No entendía por qué Dios dio la ley. Era celoso en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la misma. Y dice: sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Verso 10: y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Versículo 11: el pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó. Usó los mandamientos para matarme. El pecado me mintió. Como cantaba antes una mujer, ¿verdad? Él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Así el pecado me mintió. Me dijo: te la vas a pasar bien padre, vas a disfrutar, vas a conocer cosas que ni te imaginas. Y yo me dejé engañar. Le sucedió a Eva en el huerto, cuando viene la serpiente y le dice: oye, ¿con que Dios dijo que no comas de todos los árboles? Y la mujer dice: no, nos dijo que podíamos comer de todo, menos podríamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que no podíamos comer, y le añade: ni tocar. Cosas que no había dicho Dios, pero ella se imaginó. Yo creo que Dios no quiere que lo toquemos. ¿No se han dado cuenta que a veces enseñamos a nuestros hijos cosas que nos imaginamos que Dios quiere y no quiere? No comas, pero yo creo que Dios tampoco quiere que lo toques. Y entonces la serpiente aprovecha la oportunidad de la deficiencia de su conocimiento de quién es Dios y le dice: no moriréis. Es que Dios dijo que si me lo como voy a morir. Y la serpiente dijo: no moriréis. Eso es lo que te dice el pecado. No hay consecuencias. Lo que sucede es que Dios sabe que cuando comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios.
acusa a Dios de esconder información para negarte un placer o un supuesto derecho de ser feliz. Y en la confusión de nuestra falta de conocimiento de quién es Dios, de quién soy yo en Dios, viene el engaño del pecado. No pasa nada. Y dice, versículo 6, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto de apariencia delicioso. Este es el engaño del pecado. Si no tuviera este engaño el pecado, nadie pecaría nunca. Pero como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Y te muestra el pecado, su bondad, su placer, su dulzura, su glamour. ¿Por qué es tan fácil que nos engañe? Porque hemos dejado de ver el glamour, la belleza de Cristo. Y entonces somos seres creados para recibir placer, pero ya nuestro placer no es Cristo, no es Dios, no es su palabra. Nuestro conocimiento deficiente de Él nos hace sentirnos insatisfechos y abandonados. Entonces tengo que buscar un placer. Y el pecado aprovecha para decirte, yo te lo voy a dar. ¿Quieres sentirte así bien chido? Yo te voy a decir cómo. Pero sabemos lo que sucede si murieron. Si murieron. Parafraseando lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 9:11, pudiéramos decir, el pecado me mintió, me dijo que no pasaría nada, que yo tenía el derecho de disfrutar mi vida, pero luego me puso en manos de la ley para matarme. Wow. Dice, no pasa nada. Pero una vez consumado el pecado, te agarra y te lleva a la ley. Dice a la ley, júzgalo y mátalo. Porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y entonces no se trata de un cumplimiento de ley, como hemos visto. Se trata de un deficiente concepto y experiencia de quién es Dios. Porque si yo veo su belleza, ¿sí la riego? Sí, los pastores también la regamos y pecamos. Pero si yo entiendo quién Él es, no voy a vivir en el pecado. Una cosa es que te caigas y otra cosa es que te quieras revolcar, ¿verdad? Es muy diferente. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice, te caíste. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él no está en un trono de justicia o de juicio, mejor dicho, está en un trono de misericordia, al cual podemos entrar para obtener el oportuno socorro. Y terminamos. Un concepto equivocado de quién es Cristo nos va a impedir vivir una verdadera gracia y una verdadera fe, como dice Judas. Si tengo un bajo concepto de Dios, tendré un bajo concepto de mí mismo. Si tengo un mal concepto de mí mismo, tendré un concepto peligroso del pecado. Si tengo un concepto peligroso del pecado, tendré un concepto degradado de Cristo. Así es como funciona. Dios queda reducido, el hombre degradado, el pecado infravalorado y Cristo desprestigiado. Y yo necesito tener una revelación por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, de quién es Cristo. Por eso Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un hacedor de milagros. ¿Y tú quién dices que yo soy? Esa es la pregunta en esta mañana. Qué triste cuando nuestros niños y jóvenes creen que Cristo es la escuela dominical. Porque no hay iglesia como tal que pueda satisfacer tu corazón. No hay predicación como tal que pueda satisfacer tu corazón.
no hay milagro, no hay milagro que pueda satisfacer tu corazón. Lo único que va a satisfacer tu corazón es la persona divina, hermosa, gloriosa y eterna y amorosa de Jesucristo. Y esto no es para los que nunca han tenido un encuentro con Él, es para mí, que después de 30 años a veces me pierdo y necesito volver a Él. ¿Quién dices tú que Él es? Volvamos a Judas para cerrar ahí. Versículo 1, Judas dice que Dios nos ama y protege con el cuidado de Jesucristo. Pero pon el versículo 4, por favor. Dice, pero es nuestro único dueño y Señor. Él nos ama y nos protege, pero Él es el único dueño y Señor. Llama la atención que Judas, siendo medio hermano de Jesús en la carne, use una introducción tan específica. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Wow. Creció con Jesús. Era su hermano mayor en la carne. Tal vez trabajaron juntos en la carpintería. Tal vez se dieron carrilla de niños. No sabemos. Por eso hay un vacío en la escritura de la edad de 3 meses a 12 años de Jesús. ¿Por qué? Porque fue un niño normal. No hacía figuras de barro y le soplaba y salían volando. No. Y Judas creció con él. Pero cuando Judas, su hermano menor, recibe la revelación de quién Él es, el lazo terrenal queda a un lado. Él dice, Él es mi Señor y yo soy su siervo. Él no es el mago de la lámpara. Él no es el criado que mandamos llamar. Ven, ven. No, Él es Dios. Cristo es Dios, con todos los atributos de Dios. Vamos a leer Colosenses. Capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y por eso la iglesia vive, crece, está vibrante. ¿Por qué? Porque la cabeza no es un hombre, es Cristo divino. Es el Cristo encarnado del que da testimonio Juan y dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que les predicamos. Lo que palparon nuestras manos, los que vieron nuestros ojos, eso es lo que les predicamos. No la visión y el sueño de un hombre, no el ministerio y la gloria de otro. Lo que predicamos es a Cristo y a este crucificado, resucitado, glorioso, eterno. Porque esa imagen que tenemos de Dios va a determinar nuestra fe, nuestro caminar. Cuando entendemos que Él nos guarda, nos ama y nos protege, pero como dice Judas, Él es Señor. Y entonces Él está buscando como Señor quien haga su voluntad. Y cuando Él dice, quiero que hagas esto, sí, Señor. No lo filtro a través de mi experiencia, de mi sentido común.
Él me dice: quiero que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sí, Señor. Ay, pero es que mi esposa no. Ay, pero es que. Sí, Señor. Pero te quiero decir algo: no puedo. ¿Cómo le hago? Te doy mi Espíritu Santo, te doy mi palabra. ¿Alguna otra pregunta? Él está buscando a alguien que sepa que sí lo cuida y lo protege y que lo ama con un amor eterno, más allá de la comprensión humana. Ese amor que lo llevó a la cruz del Calvario a ser destrozado en su cuerpo. Él está buscando a alguien como David, de quien dio testimonio y explica el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. He hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Híjole, cuando Dios encuentra una persona que va a hacer todo lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, entonces, jóvenes, entenderán la palabra cuando Dios te dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pero es que yo creo. Ay, pero es que yo siento. Ay, pero que yo estoy enamorado. Pero ¿quién es Cristo para ti? Ahí es donde truena la papaya. Ahí es donde sabemos realmente si Cristo es Señor. He hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando nos habla de cuidar nuestra lengua, nuestras actitudes, de amar y de cubrir con amor a aquellos que no lo merecen, sí, Señor. ¿Por qué? Porque así me amaste tú a mí. No puedo. Está mi Espíritu Santo, está mi palabra, está a tu disposición. Y termina Judas en los versículos 20 y 21 diciéndonos cómo podemos mantenernos firmes en una gracia y una fe real. Dice Judas 20: ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. ¿Qué quiere decir edificarse? ¿Estás edificando una vida espiritual? Una vida espiritual. ¿Sabes que a veces usamos mal una expresión? Cuando alguien es espiritual le llamamos religioso. Entonces, si vamos al cine y está una película exhibiendo porquería y alguien de los muchachos, alguien, un adulto, dice: yo no la puedo ver, me voy a salir. ¿Por qué? Porque yo quiero ver a Dios y no puedo llenar mi vida de eso. No sea religioso, no confundamos términos. Religioso lo ubica la Biblia de aquel que dice que es cristiano, pero se comporta como si Cristo no existiera. No estoy hablando de legalismo y de acusación. Estoy hablando que lo amo porque lo he visto y no quiero ofenderlo, porque es real y genuino lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Estás edificando tu vida espiritual con la palabra? ¿Estás dejando las cosas que ofenden a Dios, de tranza, de mentira, para llenarte de Él? Y continúa diciéndolo, edificando ahí mismo en el 20, orando en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo se refiere a tener tal comunión con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo, por llevar una vida espiritual centrada en la Escritura, empieza a producir oraciones en nosotros. Hay veces que no sabemos orar, se nos acaba el rollo a los 3 minutos. Y bendigo y bendices y bendije, y ya no sé ni cómo hacer el verbo, porque hay una vida deficiente de oración, porque no hay una vida espiritual centrada en la palabra. Y ya una vez que se tiene la palabra, tengo que ir con el Espíritu Santo, porque si no se me va a llenar de conocimiento una cabezota legalista. Pero el Espíritu Santo me empieza a inspirar a través de la palabra a hacer las oraciones. Y por último, versículo 21 dice: y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna.
cristianos, estamos conscientes que Cristo va a regresar. Y cuando regrese, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Hallará fe? ¿Hallará gente que está centrando su vida en lo eterno? Son respuestas que necesitamos hacer en lo personal. Vamos a ponernos de pie para terminar. No queremos una fe y una gracia pirata, falsificada, como una licencia para vivir como nos dé la gana a nuestra conciencia o experiencia. Señor, queremos una fe y una gracia real, genuina, una fe sincera. Habla con Dios de acuerdo a lo que has escuchado y el Espíritu Santo te ha convencido de lo que has escuchado, y no permitas que argumentos se levanten en contra del conocimiento de Dios. Lleva a los cautivos a la obediencia. Y si has vivido en un concepto equivocado de quién es Dios, de quién eres en Dios y tu propósito en la tierra, de qué es el pecado y quién es Cristo, cómo resolverlo, edifica una vida espiritual. Edifica una vida espiritual. Pídele al Espíritu Santo: ayúdame a llevar una vida espiritual, no basada en los domingos, basada en una realidad donde los domingos vengo a adorar por aquellas cosas que entre semana he aprendido de ti. Vengo a participar, vengo a edificar junto con otros creyentes un momento de adoración y de escuchar tu palabra. Señor, ayúdame a edificar una vida espiritual en lo que leo, en lo que veo, en lo que oigo, en lo que hablo. Que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, que sean cosas que edifican y pasatiempos sanos que edifican mi vida y mi familia. Ayúdame, Señor. Y si la palabra de Dios ha traído una convicción en alguna área que requiere una decisión, pídele sabiduría a Dios. Pídele la fortaleza para decidir de la manera que honrará a Cristo. Que el Señor te llene de su gracia, esta gracia que trae libertad, que trae poder para vivir en su voluntad. De esta gracia verdadera que te permite caminar en fe, conociendo a Dios. Levanta tus manos una última vez y pídele: Señor, ayúdame a conocerte mejor, a honrarte más, a amarte más. En el nombre de Jesús.